Can everybody hear me well? ¿Todos me pueden oír? Sí. Good. Thanks everybody for coming. Before we start, I need to share a little bit of not great news with you. Muchas gracias por... Due to staff shortages at Schiphol Airport in Amsterdam, the flight to Seattle from our author, Olga Gutierrez Rodriguez, was cancelled. But thanks to technology, she will be with us via Zoom. So unfortunately, we have that magic. Nuestra autora, Olga, no pudo estar con nosotros en persona porque el vuelo de Amsterdam fue cancelado, pero gracias a la tecnología la vamos a tener aquí proyectada. Thank you very much, Eric, third translator. And as this event unfolds, I'm pretty sure that you will have a better sense of how much we celebrate today, as this day represents the culmination of several years of hard and generous work from many people. Pues celebramos hoy que es el día de la culminación de muchos años de trabajo de muchas personas. And speaking of generosity, let me introduce first Kathy Cassidy, Dean of our College of Liberal Arts and Sciences, and who is in great measure responsible for the actual publication of the Hispanic Origins of Oregon book. So please welcome Kathy Cassidy. Y hablando de la generosidad, vamos a presentar a la cargada aquí de... Bienvenidos. Casi el Dean, que es encargado de este departamento y tiene mucho que ver por la publicación de este libro. Bienvenidos, and welcome to Western Oregon University. We're truly delighted to be hosting the event this afternoon. As Jaime said, this represents the culmination of many years of work on the part of many people, and this is a groundbreaking work. This aspect of the Hispanic presence in Oregon has not been explored in depth before, and Western Oregon University is very proud to be publishing this open educational resource with the assistance of our librarian Sukunda, who also played an important role in this. We had originally planned to have this ceremony in one location and a reception in another, and due to logistical concerns, it became easier to do it all in one place. So the reception will be taking place in here after the ceremony, and some food will be delivered probably while you're here, so stick around afterwards and you'll have the opportunity to socialize and meet folks. Without too much further detail, I'd like to turn it back over to our program today, and again, it's great to have you all here. Good to see such a fantastic turnout. Thanks. Como ya se dijo, esta obra sí rompe nuevos avances pues, en llegar a fondo en este tema, y es un recurso educativo que estamos muy orgullosos de poder proporcionar junto con los de la biblioteca. Les quiero decir que la ceremonia y la recepción al principio iban a ser en dos lugares distintos, pero pues por cuestiones de prácticas se decidió juntarlo en un solo espacio, así que van a estar viendo cómo van entregando la comida al rato, y aquí se van a quedar a disfrutar un poco de alimentos después. The book is co-edited by the Instituto de Cultura Oregoniana, the institution that first sponsored the project, and we are very happy and honored to have today with us the president of ICO, Efraín Díaz Orman. I have the translation, so I'm going to be reading. Okay. Okay. Do it a little faster. Buenas tardes y bienvenidos a este evento cultural. Es un honor para mí participar en el lanzamiento del libro The Hispanic Origins of Oregon, los orígenes hispanos de Oregon. Los invito a considerar los siguientes comentarios sobre la presencia hispana en Oregón. Good afternoon and welcome to this cultural event. It is an honor for me to be a participant in the launch of the book The Hispanic Origins of Oregon.
I invite you to consider the following comments about the Hispanic presence in Oregon. Hace muchos años escribí un poema que dediqué a mi hijo mayor. En el poema insto a mi hijo a que no solo sea un hombre educado, sino que aspire a una vida dedicada al constante aprendizaje de todo lo que la vida nos ofrece. Ese consejo es válido para mí también. Al reflexionar sobre mis propios consejos, he aprendido mucho y sigo aprendiendo sobre la historia de la presencia hispana en Oregón. Many years ago, I wrote a poem that I dedicated to my son, my eldest son. In the poem, I urged my son to not only be an educated man, but to aim for a life dedicated to constant learning of everything that life offers us. That advice holds true for me too. Upon reflecting on my own advice, I have learned a lot and continue to learn about the history of the Hispanic presence in Oregon. Cuando llegué a Oregón, hace más de 50 años, una de las primeras cosas que noté fue la asombrosa homogeneidad de los habitantes de estas partes. Un día me invitaron a una fiesta en el pueblo de Woodburn. Sorprendentemente descubrí que la fiesta la organizaba el Club Latinoamericano, encabezado por una mexicana, la señora Andrea Chávez Schuller. Esa fiesta, años después, se convirtió en la fiesta mexicana, ahora reconocida por la Comisión del Patrimonio de Oregón como un evento patrimonial oficial del Estado de Oregón. Esa primera reunión me informó de la existencia de hispanos en Oregón. When I set foot in Oregon more than 50 years ago, one of the first things I noticed was the amazing homogeneity of the inhabitants of these parts. One day I was invited to a party in the town of Woodburn. Surprisingly, I discovered that the party was organized by the Latin American Club, led by a Mexican, Mrs. Andrea Chavez Schuller. That party, years later, became La Fiesta Mexicana, now recognized by the Oregon Heritage Commission as an official heritage event of the state of Oregon. That first meeting informed me of the existence of Hispanics in Oregon. También noté varios nombres en español de lugares en Oregón como Cabo Blanco, Manzanita, etc. En el Capitolio, en letras bastante grandes, se encuentran los nombres de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra y Bruno de Zeta. ¿Saben ustedes que hay una montaña en Oregón que nombra a Bolívar? Sin embargo, muchos habitantes de Oregón no saben cómo estos personajes están vinculados a la herencia hispana de Oregón. Esa historia generalmente no se enseña en las escuelas. A menudo he tenido la impresión de que la historia de Oregón comenzó y terminó con Lewis and Clark Trail, o el Lewis and Clark La Senda. Los primeros habitantes de Oregón, los hispanos y afroamericanos, existen, pero creo que su presencia se pierde en el recuento de la historia de Oregón. I also noted that various Spanish names of places in Oregon, Cabo Blanco, Manzanita, etc., in the capital. In quite large letters, the name of Juan Francisco de la Bodega y Cuadra and Bruno de Zeta are found. Are you aware there is a mountain in Oregon named after Bolivar? Yet many Oregonians are unaware how these characters are tied to Oregon's Hispanic heritage. That history is not generally taught in schools. I often have had the impression that the history of Oregon began and ended with the Lewis and Clark Trail. The first Oregonians, Hispanics, and Afro-Americans exist, but their presence, I believe, is lost in the retelling of Oregon's history. En la década de 1990, el Oregon Humanities Council publicó el libro Nosotros, donde varios ensayos y reflexiones sobre la presencia hispana en Oregón abordan esta realidad. El libro tuvo una buena acogida, pero tengo la impresión de que rara vez se lee en las escuelas. In the 90s, the Oregon Humanities Council published the book Nosotros,
where several essays and reflections on Hispanic presence in Oregon address this reality. The book had a good reception, but it's my impression it's seldom read in schools. Una constante en los medios al referirse a los hispanos sugiere la idea de que acaban de llegar, pero creo sería mucho más acertado escribir y publicar artículos que mencionen la larga e importante narrativa sobre nuestra presencia histórica en esta hermosa tierra. A constant in the media when referring to Hispanics suggests the idea that they have just arrived, but I think it would be much more accurate to write and publish articles that mention the long and important narrative about our historical presence in this beautiful land. El ICO ha asumido esa responsabilidad. Su misión es difundir, nutrir, promover, recordar y educar a todos los oregonianos sobre el valor y la importancia de ser hispano en Oregón y enfatizar la importancia de preservar y hablar el idioma de Cervantes. ICO has assumed that responsibility. Their mission is to disseminate, nurture, promote, remember, and educate Oregonians about the value and importance of being Hispanic in Oregon, and to emphasize the importance of preserving and speaking the language of Cervantes. El libro que presentamos hoy nos cuenta una historia de heroísmo y humanidad, y también nos recuerda que la presencia hispana fue de viajes de descubrimiento, exploración y en cierta medida viajes diplomáticos a partir del siglo XVI. El libro nos instruye, hoy que tanto se habla de diversidad, que los españoles fueron los primeros en pisar tierras oregonianas acompañados de tripulaciones formadas por filipinos, africanos, mexicanos, etc. Un ejemplo de diversidad. También nos muestra la hospitalidad de los habitantes originarios de estos lugares y muchas otras cosas más. The book that we are presenting today tells us a story of heroism and humanity, and also reminds us that the Hispanic presence were journeys of discovery, exploration, and to some extent diplomatic trips beginning in the 16th century. The book instructs us today when we talk so much about diversity that the Spanish were the first to set foot on Oregonian lands, accompanied by crews made by Filipinos, Africans, Mexicans, etc. An example of diversity. It also shows us the hospitality displayed by the original inhabitants of these parts and many other things. El libro nos insta a continuar el camino del aprendizaje. Tenemos la esperanza de que este libro, Los Orígenes Hispanos de Oregón, motive, estimule e inspire a nuestra juventud a aprender y enorgullecerse de la historia hispano-oregoniana. Creemos que nuestra identidad se fortalecerá al conocer la realidad de nuestra historia, que también es parte de la historia de Oregón. The book urges us to continue the path of learning. We are hopeful that the book, The Hispanic Origins of Oregon, will motivate, stimulate, and inspire our youth to learn and take pride in the Hispanic Oregonian history. We believe that our identity will be strengthened by knowing the reality of our history, which is also the history of Oregon. Gracias a Matías Trejo, a quien yo considero un Quijote en Oregon, por perseverar en este proyecto que empezó hace 5 o 6 años. Gracias a la doctora Olga Gutiérrez Rodríguez por escribir este valioso libro y bueno, y muchas gracias. Y gracias a los doctores Jaime Marroquín Arredondo y David G. Lewis por su invaluable apoyo y ayuda en la publicación de este libro. También agradecemos a la decana de la universidad y a la universidad por apoyarnos en este proyecto. Thanks to Matías Trejo de Dios, a True Quijote in Oregon, for persevering in this project, which began about 5 years ago. Thanks to Dr. Olga Gutiérrez Rodríguez for writing this valuable book, and thanks to Drs. Jaime Arredondo, Marroquín Arredondo, and David G. Lewis, and the Dean of the School of WU and the University for their invaluable support and help in the publication of this book.
Los dejo con las palabras del poeta Gabriel Zelaya. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. I leave you with the words of the poet Gabriel Zelaya. To educate is the same as putting an engine on a boat. You must measure, think, balance, and get everything rolling. Thank you very much. Thanks to Efrain. Next, it was supposed to be here with us Eliza Canty Jones, representing the Oregon Historical Association, but she got sick this morning or yesterday night. But she had the time to write a letter for us, so I'm going to read some paragraphs from her letter. So she wants to... Sorry. Ahorita tocaba hablar Eliza Canty Jones de la Sociedad Histórica de Oregon, pero se enfermó anoche, así que, pero nos envió una carta, así que vamos a leer. First, she wants to congratulate us for the tremendous achievement of this publication, both in its content and in the innovative collaborative process of its creation. Primero reconoce los grandes logros de esta publicación, tanto en su contenido como en el proceso innovador y colaborador de su creación. She believed that the book draws a new scope that is far broader than the one crafted through the typical origin stories of the Lewis and Clark expedition and the Oregon Trail. Ella cree que este libro traza una nueva visión que es más amplio, mucho más amplio que la visión formada a través de las historias de origen comunes por la expedición de Lewis and Clark y el sendero de Oregon. The book has also brought together the oral tradition and the stories passed on from generation to generation among indigenous peoples, bringing this book into a history of the region that begins in time immemorial. Dice que el libro también trae la historia tradicional, las historias, la tradición oral, las historias que se van pasando de generación en generación entre los pueblos indígenas. Lo que trae a este libro hacia una historia de la región que remota al tiempos muy remotos. She also thinks that the editors developed a productive model for learning while practicing the arts of translation and editing. Oregon Historical Society commends this model and sees it as a call for other producers of Oregon history to prioritize publishing in Spanish, the second most spoken and read language in Oregon. También considera que es muy importante que los correctores desarrollen un modelo productivo para aprendizar mientras están practicando las artes de la traducción y la edición. Y por eso la Sociedad de Historia de Oregon les felicita por este modelo y lo ve como una llamada a otros productores de historia de Oregon para priorizar la publicación en español, que es el idioma, entre los idiomas de Oregon, el segundo más hablado y leído. Finally, she is eager to see how the book will be used by authors, historians, researchers, filmmakers, artists, and community leaders to advance a more truthful, more nuanced, and more inclusive history of Oregon. Sincerely, Eliza Canty Jones. Y por último, expresa su gusto por ver cómo se va a utilizar este libro por los autores, los historiadores, los investigadores, los cineastas, los artistas y los líderes comunitarios para promover una historia de Oregon más verídico, con más matices y más inclusive de Oregon. Atentamente, Eliza Canty Jones, editora y oficial de la revista de historia de Oregon. Now, we're also very honored to have here the presence of Consul Carlos Kernel Melendez in representation of the Consulate of Mexico in Portland. Consul. También nos honra la presencia de
señor cónsul Carlos Quesnel Meléndez, del Consulado de México en Portland. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Good afternoon. Thank you very much, and quite good afternoon, everybody. Bueno, se me llegó la solicitud de estar aquí y hablar en español y eso me hace muy feliz porque me hace pensar menos. Hace el trabajo más fácil. I've been asked to speak Spanish today. That makes me so happy because I think less. Soy el cónsul titular de México, Consulado de México en Portland. Llegué hace 18 meses a Portland de otro país, miembro de carrera desde hace 32 años del Servicio Exterior Mexicano y pues junto con mi familia muy contentos de estar en Oregon. I've been here now as the consulate for 18 months, and this is after a full 32 years of career as a diplomat. My family and I are very happy to be here in Oregon. Y como cónsul de México en Portland es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes en representación del Gobierno de México durante este importante evento para presentar el libro Los Orígenes Hispanos de Oregon. Sé que es una colaboración que es muy importante entre el Instituto de Cultura Oregoniana y la Western Oregon University, una obra que representa una aproximación académica a este tema en la región del Pacífico noroeste de los Estados Unidos. And in representation of the government of Mexico, I'm pleased to be here to celebrate this book that is a collaboration between the Instituto Cultural Oregoniano and the Western Oregon University, a work that brings together approximately, it gets us closer to the true history of Hispanic in Oregon. Quisiera agradecer la invitación al Instituto de Cultura Oregoniana, a su presidente Efraín Díaz Horna y su director ejecutivo Matías Trejo de Dios. Muchas gracias por su amable invitación. A la autora del libro, Olga Gutiérrez Rodríguez, un saludo hasta Sevilla, entiendo. Lástima que no esté aquí, pero qué bueno que va a estar presente vía electrónica. A pesar de que ya tengo tantos meses en Portland, no había tenido la oportunidad de estar en esta excelente casa de estudios que aprecio mucho y que, bueno, entrando al campus es maravilloso, los felicito y ojalá y podamos seguir colaborando en tantos temas de interés mutuo y para ello tengo la presencia aquí del encargado de asuntos comunitarios que tiene la relación con las universidades, el señor Daniel Sachs, está ahí conmigo. Daniel, si levantas la mano te lo agradecería. In spite of the fact that I've been here for several months, I haven't had the opportunity to be physically present to visit this excellent house of studies. Now entering the campus, I found it to be quite marvelous. I congratulate you, and I've also brought along with me the person in charge of community relations, who deals with the universities, and hope that we can have all kinds of work together in the future. Un agradecimiento a la decana del Colegio de Artes Liberales, doctora Kathleen Cassidy, al doctor Jaime Marroquín, editor del libro, al profesor Lars Sutherland y Sue Conda, coeditores del libro. Y bueno, nuevamente, gracias también porque nos trajeron el sol. Estamos en un día hermoso. So, congratulations to all those involved, the president of the ECO and also the folks, Olga Gutierrez, the author, and Jaime Marroquín, editor. All these, and thank you for bringing the sun along with you. A la distancia, al cónsul general de España en San Francisco, Enrique Sorey Brey, a quien tengo el gusto enorme de conocer desde nuestros años mozos como diplomáticos. Él sigue siendo muy joven, yo ya no tanto, cuando nos conocimos en Suiza, pero un saludo virtual. También un saludo virtual al representante de la Embajada de Perú y en España, el profesor Eduardo González Viaña. Y finalmente a Elisa Canty Jones, ojalá los mejores deseos para su pronta recuperación. I've had the opportunity to know the council in San Francisco for many years as we were young. So I want to greet him, and also the representative of Peru, Spain, and also the person from the who's we're hoping we'll get better very soon from the Historical Society. Yes. Gracias. Bueno, inicio este mensaje reconociendo
que la publicación de este libro es una celebración y un reconocimiento al legado histórico de la hispanidad en Oregón, su fraternidad y el entendimiento mutuo de las diversas culturas hispanas que convivimos en esta región. Asimismo, la hispanidad trae consigo un sentido de pertenencia y de comunidad que se refuerza a través del trabajo que realiza el ICO, felicidades, con la promoción y difusión de nuestra cultura en Oregón. Would like to celebrate then through this the legacy of Hispanic culture and the diversity that it brings. And this feeling of the Hispanic culture helps us to feel that we belong in a place and feels in a community. I want to congratulate them, the ECO, and all the work that you're doing to promote the culture and understanding of the cultures. Es en este sentido que es importante felicitar a las diversas personas involucradas en la publicación de esta importante obra, a las universidades e instituciones, ya que este texto es un homenaje al legado de todas las personas hispanas que viven y que han vivido en Oregón. And it's important to congratulate all the people that were involved in this book, the publication, the universities, institutions, because this is really you're really honoring all this legacy that the Hispanics have had in Oregon. Como fue mencionado en el ámbito académico, su publicación es un parteaguas significativo que pone en el radar en la academia oregoniana y estadounidense la importancia de estudiar los procesos históricos y sociales que han llevado a la presencia de una gran cultura y comunidad hispana que se respira y está presente en el Estado en cada uno de sus ámbitos en el día a día. Really, this is a time, a place that really breaks and it begins a new time to really invite the study on all academic levels of processes, both historical and culture, that bring us to the present day into this culture, Hispanic culture, which we can now breathe and feel the presence of. Como parte de la comunidad hispana, estamos muy emocionados y expectantes de las futuras investigaciones y publicaciones que puedan surgir a raíz de la línea de investigación y el precedente que sienta este importante trabajo. De igual manera, es importante reconocer instituciones como la Western Oregon University, ya que mediante este tipo de colaboraciones provee de una voz más fuerte a la comunidad académica de origen hispano y sienta las bases para fortalecer la publicación e investigación de la historia de Oregon en idioma español. Really, it's so important to have this publication because it really opens this line of research. And I'm looking forward to seeing what happens then as folks follow that line of research. I want to recognize Western Oregon University for collaborating in this, and because really it helps to bring out this voice of researchers of Hispanic origin and puts down the basic foundation so that we can have more room to do their work. En la cultura oregoniana está presente la esencia hispana desde el siglo XV con la llegada de expediciones marítimas, ya lo mencionó Efraín. México y Oregón tienen una historia compartida que gira en torno a la posición geográfica de mi país, un hecho que propició en un inicio el intercambio no solo de productos o mercancías, sino incluso de culturas, a partir de que las primeras expediciones del Imperio Español con rumbo hacia lo que hoy conocemos como Oregón salieron desde la Nueva España. Desde entonces, en esta región, culturas hispanas han convivido para formar un sincretismo cultural contemporáneo que hoy día está más vivo que nunca en la composición social del Estado. So, as was already mentioned earlier, the connection between Mexico and what's now Oregon dates back to the 15th century, especially through the trade over the sea. And this trade was not just of commerce, it was also cultural exchange. And reminding us also that first expedition that came, it was a Spanish expedition to the source of what's now Oregon, but it left from New Spain, which is now Mexico. La primera persona mexicana que tenemos registro llegó a Oregón en 1850 y la presencia de mexicanos en el estado tiene un auge en 1942 con el surgimiento del programa Bracero,
Entre 1942 y 1947, aproximadamente 15,000 nacionales mexicanos fueron reclutados y vinieron a trabajar al Estado, siendo fundamentales para que Oregon sostuviera la producción agrícola y el mantenimiento de las vías ferroviarias durante la guerra. Me entero llegando aquí que Independence está aquí muy cerca y es uno de los lugares donde llegaron los braceros, como ustedes bien lo saben. We know that Mexicans have been coming from Mexico since the state became a state in 1850, and in 1942 the Bracero program brought 15,000 Mexicans from 42 to 47 to work here in Oregon and help to build up the agricultural production and the maintenance of the trains. And I've just learned that Independence is really close to here, and many of the braceros arrived there. Este hecho contribuyó a la creación de una red informal de trabajadores migrantes que sostienen la producción agrícola del Estado hasta hoy en día y que son una parte muy importante de la diáspora hispana en Oregon. Desde entonces, la presencia de la población mexicana ha contribuido al desarrollo del Estado y a la hispanidad misma, ya que actualmente nuestra comunidad es la cultura de origen hispano con la mayor presencia no solo en este estado, sino en todo Estados Unidos. And since that time, there's been this informal network of agricultural workers, especially, that has been formed and built and grown up, which has really sustained the agriculture economy here in Oregon. And we know that Mexicans now have helped to develop, and the culture has become the most important Hispanic presence in not just in Oregon but in the whole country. Desde su fundación, el ICO promueve la cultura hispana en Oregon y Estados Unidos, trabajando en favor de una sociedad plural en beneficio de todos. Felicidades por ese gran trabajo. Since the beginning, ICO has worked here in Oregon and the rest of the country in favor of a plural society that's just for everyone. And congratulations for your work. Somos firmes creyentes de que el multilingüismo, la diversidad e inclusión son fuentes de prosperidad y reconocemos el magnífico trabajo del Instituto, el cual nos invita a pensar en un futuro compartido en donde este multilingüismo es un factor de unión y no de división. Un trabajo que contribuye al empoderamiento histórico y cultural de la población hispana. We really want to congratulate this work, which in multilingual work, which is really very important. And we hope that in the future this will be more and more the case, and that this multilingualism and diversity will bring us towards more unity instead of separating us. Concluyo felicitando nuevamente a nombre del Gobierno de México a todas las personas e instituciones involucradas en este importante evento y especialmente por la publicación de esta trascendental obra que, como mencionó Efraín Díaz Horna, ayudará a fortalecer la identidad hispana en Oregon. Muchas gracias, que viva México y que viva Oregon. To celebrate this great event and this publication of this work, which is really going to fortify and strengthen the identity of Mexicans and Hispanics in Oregon. So, long live Mexico and the U.S. Thank you. Thank you. Thank you, Consul, for those words. Consul Enrique Asorrey Bray from the Consulate of Spain in San Francisco wanted to be here with us today as well, but as he explained to us, due to a recent shortage of staff in the consulate that affected his capacity to issue visas in a timely manner, he cannot participate with us in person. Pues que iba a seguir es el cónsul de España en San Francisco, Enrique Asorrey Bray, pero no nos avisó de que no podía salir de ahí porque justamente la necesidad apremiante de sacar visas pues por parte del personal pues no le permitía estar con nosotros hoy. He wanted us to convey his excuses to the audience and to let you know that in his opinion the publication of Los Origenes Hispanos de Oregón is a singular achievement of which her author, its publisher, and the translation team have good reasons to be very proud of. Y quería decirnos que la publicación de este libro es un logro singular y que tanto la autora como los que publicaron y tradujeron tienen mucho que orgullecerse.
It will contribute to a better knowledge by Oregonians of their own past, which is part of the rich heritage of the Spanish Crown and later the Mexican Republic. Y que esto ayuda a que la gente vaya siendo más consciente de su propio pasado, y pues ahí vienen los lazos primero con la corona española y luego con la República Mexicana. Last but not least, we want to give a special welcome to Professor Eduardo González Viaña, who recorded a few words for us in representation of the Embassy of Peru in Spain. Por último, queremos compartir unas palabras del profesor Eduardo González Viaña, embajador de Perú en España, que quiere compartirlos con nosotros. Professor González Viaña is also an acclaimed novelist, and as several of you know, he used to be a beloved professor of Spanish here at Western. El profesor González es un novelista y antes era profesor de español aquí en esta universidad. Los orígenes hispanos de Oregón me hace pensar y sentir que tengo tres patrias, como las tienen los personajes de este libro. Oh, okay. The title of this book makes me think that there's three parents that can coincide with the characters in this book. En mi caso, una es el Perú, la tierra donde nací y nació mi gente. La otra es España, donde ahora resido y de donde viajó la sangre aventurera para juntarse con la de los monarcas incas en un extraordinario mestizaje. First is Peru, where my land, and then there's Spain, from where the expeditions left and arrived and met with the Incas to create a very marvelous mixture. Y por fin, Oregón es también mi patria, porque en ella se hallan mis amigos más nobles y queridos, y mis discípulos de Western Oregon University. And finally, Oregon, which is kind of my second homeland, where I have so many friends and students here at Western Oregon University. Que me hizo emeritus professor. And who made me an emeritus professor. Ese libro asombroso es muy extenso como para hacer una reseña en solo 3 minutos. This really surprising book is just too extensive to be able to summarize in 3 minutes. Por eso quiero referirme a un personaje llamado Juan Francisco de Bodega y Cuadra, un marino nacido en el Perú, quien al mando de la flota española exploró el norte de América, caminó y pescó junto a los pinos de Oregón y fundó la ciudad que hoy se llama Vancouver, en Canadá. I'd like to focus on this character named Juan Francisco, Bodega y Cuadra. who's actually from Peru. Más todavía, después de haber explorado a sailor who joined the forces of Spain and sailed to the coast of Oregon, where it eventually founded the city of what is today Vancouver, Canada. oeste de América, se convirtió en uno de los principales abastecedores bélicos de los nacientes Estados Unidos en la guerra contra el colonialismo inglés. They end up being some of the providers of material of war, for the war of independence against the English Empire. Afincado en La Habana, en el primero de sus viajes, transportó armamento hacia la Norteamérica insurrecta de 1776. Based in Havana, carried weapons and material to North America
during that insurrection of 1776. Cumplió con su tarea revolucionaria, coordinó con Stephen Hopkins, uno de los firmantes de la independencia, y fue recibido en el Congreso de Filadelfia. As a revolutionary, was related to Hopkins, one of the signers of the Declaration of Independence, and was present in the Congress in Philadelphia. Un peruano y un hispano como tú, como yo, como él, como nosotros, como los fundadores del Instituto de Cultura Oregoniana, Hispanic, as you are, as I am, just like the founders of the Instituto de Cultura Oregoniana. como los nacidos en el Perú y en el resto del mundo, y como todos los que hablamos esa lengua mágica que es el español y también el inglés, From Peru, and with that connection to Spaniards, and really just like so many of us that speak Spanish and English. y creemos que la libertad es la primera de nuestras patrias. Gracias. Believe that freedom is the most important of our lands. Thank you. Thanks so much. In the second part of the event, we will listen to the experiences and comments from the people other than Olga who have worked more extensively in the book. En la segunda parte de este evento vamos a escuchar de las personas que aparte de Olga fueron los que más participaron en la elaboración del libro. I'm very happy to have here with us the co-editor of the book, Sue Kunda, who is a scholarly communication librarian here at Western. Estamos contentos de que está con nosotros Sue Kunda, que es bibliotecataria y coeditora del libro aquí en Western. In her work, she advocates for open educational practices such as open access, open pedagogy, and open educational resources. She also provides information about copyright and fair use to the campus community. Thank you, Sue. En su trabajo, ella aboga por acceso abierto, pedagogía abierta, etc. Y también ayuda a trabajar para la comunidad de la universitaria, ver con la cuestión de los derechos de autor. As a fan of open access, open pedagogy, and open education resources, this project was a dream come true for me because it involved all three. Como soy fanática del acceso abierto, educación abierto, pedagogía abierto, este proyecto era muy importante para mí porque es con las tres cosas. First of all, we're providing open access to this incredible research by providing by making it openly available to anyone in the world with an internet access. There are no costs, there are no fees, you don't have to register, and you don't have to log in. It's there for the taking. Primero estamos publicando esta investigación en internet para que cualquier persona en el mundo lo pueda acceder sin costo, sin inscribirse. Está abierto, listo, disponible para cualquier persona. Secondly, Drs. Marroquin and Sutherland both used open pedagogical practices when they had their students take on real-life problems, and they translated the Spanish version and then edited that Spanish translation. Segundo, el profesor Marroquin y el otro, Sutherland, ocuparon esa idea de la educación abierta al poner a sus alumnos, estudiantes, a trabajar en problemas reales, al hacer traducción y luego edición del texto. And although it's still in a draft version, we're well on our way to having a completed English version of this important text. Y todavía está en borrador la versión en inglés, pero estamos muy cerca de terminar y tenerla disponible. Lastly, both books are examples of open educational resources. In addition to being openly available,
They're both openly licensed, which means educators can adapt, modify, copy, distribute these works, do anything they want with them to meet their and their students' needs. Aparte, este texto está abierto por completo porque su licencia es abierta. Cualquier educadora puede adaptar ese recurso, modificarlo, aplicarlo para los usos de ellos mismos y de sus alumnos, estudiantes. For example, a history professor could ask their students to create detailed maps of each of the explorers' expeditions and then add those to their classroom copy of the book so that future students would be able to better visualize those explorations. Por ejemplo, algún profesor de historia podría pedir a sus estudiantes hacer mapas, elaborar mapas de las diferentes expediciones de los exploradores y luego sumar ese trabajo a la dirección escolar del trabajo para que los futuros estudiantes puedan tener acceso a ese trabajo. And with the approval of the author, they might even be able to integrate those maps into the book itself. Y con la aprobación de la autora, posiblemente pueden hasta integrar esos mapas en el libro en sí. A teacher education program could take the book and adapt the text for a younger audience and then could build curricular materials around it so that Oregon students, K through 12 Oregon students, could actually engage with the materials also. Personas que están estudiando educación podían adaptar el texto para una audiencia más joven y para poder compartirlo con las escuelas de kinder a 12 para que ellos pudieran ir conociendo este material. And this is really the reason why I am such an advocate of open educational practices. Rather than having our students be merely consumers of information, wouldn't it be better if they can engage with the materials and then add their own work and their own voices to the scholarly communication? Y por eso abogo esta idea de la educación abierta, porque ya los estudiantes ya no son solo consumidores de información, sino que están en relación con esa información, pueden añadir a su propio trabajo y sus propias voces y enriquecerlo. And in closing, I would really like to thank the author for trusting us with her work. It was indeed an honor and a privilege to work with her words. And I was truly amazed at the commitment to my collaborators, including the students, to making sure that the author's words and voices were honored throughout the project. This has truly been one of the highlights of my career. Yo quiero felicitar a la autora y agradecerla por haber confiado sus palabras a nuestro equipo. Me sentí honrada, privilegiado poder trabajar con sus palabras y me impresionó el compromiso de los mismos estudiantes de cuidar que se respetaran sus palabras, sus ideas de la autora. Gracias. Thank you again, Sue. And next we will listen to Professor Lars Sutherland, who is a tenured associate professor and the chair of English Studies here at Western Oregon University. He also coordinates WO's professional and technical writing courses, one of which was editing class that helped to edit this book. Please welcome Lars. Profesor Lars Sutherland es el encargado del departamento de inglés aquí en esta universidad. Tiene un curso de edición y que se ocupó para elaborar la versión en inglés de este libro. Thank you to Sue Kunta and Dr. Jaime Rodriguez for bringing me into this project. Muchas gracias a Sue Kunta y a Jaime Rodríguez por traerme este proyecto. I always look shabby next to Jaime, but I am especially aware of it today. Siempre me veo un poco en pachos al lado de Jaime, pero ahora me siento más ese. My wife is pregnant, but somehow it is my clothes that no longer fit. Mi esposa está embarazada, pero quién sabe por qué ahora son mis ropas las que no me quedan. A mí.
It was my pleasure to teach Writing 302, Editing and Style for Writers, partnered with Sue and Jaime to edit the draft of Hispanic Origins of Oregon that had just been translated by Jaime's own classes. Fue el privilegio mío de poder trabajar en mi curso de Writing 302 para editar y trabajar con estilo para los escritores. Y ese el texto que ocupamos era justamente lo que acababan de traducir con sus estudiantes de Jaime en su propio trabajo. Two of the students who did most of the English translation editing are here today, Allison van der Zanden and Regan Garrett. Más trabajo hicieron en edición y están aquí hoy, están presentes. Regan hates attention. Uno de ellos, Regan, no le gusta la atención. I am so grateful that my students were able to engage with such an important project, not only in dealing with formal things like headings, but also larger issues like the balance of Hispanic perspectives and the perspectives of Oregon tribes. Estoy impresionado por el trabajo que hicieron mis estudiantes, no solamente en ver cosas, detalles como los títulos, sino que ver, por ejemplo, el equilibrio entre las perspectivas hispanas y de Oregon. These are issues that students do not often encounter in their undergraduate courses, especially in books that represent ongoing research. Estos temas, estos retos no son normales para unos estudiantes de licenciatura y menos en un libro que tratan temas que están muy actuales. Our class did professional editing, and editing is really about consistency. Nuestra clase enfocó en la edición profesional y la edición realmente tiene que ver con la consistencia. Ensuring that what's written over here is the same as what's written over there. Asegurar de que lo que se escribe por acá es lo mismo que lo que se escribe por allá. But we also looked at making sure that names are spelled the same everywhere, and even that the details of the way a story is told over here matches up with the way a story is told over there. Y también estamos asegurando de que, por ejemplo, se escribieran los nombres de la misma forma en los dos lugares, y inclusive los detalles de la forma en que se relata una historia aquí sean iguales desde la... But the truth is that stories of the same event can differ because of issues of memory or perspective or terminology. Pero la verdad es que las historias sobre el mismo evento pueden ser distintos según la persona, su memoria, su perspectiva, sus formas de expresión. Some historical events may never fully be clarified. Algunos eventos históricos tal vez nunca se van a aclarar. But what can be done is to protect and maintain the stories that we have, and to ensure that no community is overlooked, forgotten, or erased. Lo que sí podemos hacer es proteger la memoria y asegurar de que ninguna comunidad se siente pues ignorado, borrado. And that is what the Hispanic Origins of Oregon does. Olvidado. Y eso es lo que hace justamente este trabajo de los Orígenes Hispanos de Oregon. Thank you very much. Next, we'll listen to Dr. David G. Lewis, who is one of the reviewers of the book, and is also a member of the Confederated Tribes of Grand Ronde, and descendant of the Chinook, Takelma, and Santiam Kalapuya tribes. He's also an assistant professor of anthropology and ethnic studies in Oregon State University. David lives in Salem and continually researches the history and culture of the tribes of Western Oregon. I'm sorry. Este sí lo voy a estar. El doctor David Lewis es uno de las personas que hicieron revisión del libro, es integrante de los tribus confederados de Grand Ronde y descendiente de las tribus Chinook, Takelma y Santiam Kalapuya. Es profesor asistente en antropología y estudios étnicos en la Universidad Estatal de Oregon, vive en Salem y siempre está investigando la historia y la cultura de las tribus del oeste de Oregon. Goodbye. Muchas gracias
for inviting me. Hayamasi, these are all native words you probably have a problem translating. Bye is Calapooya for thank you. Hayamasi is Chinagwawa. It's a term for, thanks very much. And we use these terms to sort of welcome people. And as a Calapooya person and a member of the Grand Ron tribe, welcoming you to Calapooya land. This is Calapooya land we live on today, or we're at today. Most of us live here, Calapooya land. Pues doy gracias en diferentes idiomas indígenas y es una forma de darles bienvenidos a las tierras indígenas en que estamos aquí presentes, que son tierras de Calapooya. I was first interested in this topic because Mateus sold me on the idea. A mí me interesó el proyecto al principio porque Matías me vendió la idea. Yeah, he is truly an impressive figure when he has something on his mind. Sí, es una figura impresionante cuando tiene algo en mente. My work primarily has been looking at the silences and spaces in Oregon history from a Native perspective. Mi trabajo se ha enfocado más que nada en los silencios y los espacios en la historia de Oregon desde el punto de vista nativo americano. When I started researching about Oregon and natives, about my history, some 25 years ago at University of Oregon, I found that our story really had not been told. Cuando empecé a investigar la historia, nuestra historia, mi historia, hace como 25 años atrás en la Universidad de Oregon, me di cuenta que nuestra historia no se había contado. The major histories of the time, and even to today, talk about Indian wars, about Indian conflicts, and cast us, Native peoples, in a very sort of negative way. Las historias que se cuentan enfocan mucho en las guerras contra los indígenas, los conflictos con los indígenas, y nos pone a nosotros como nativos americanos en una forma vista muy negativa. And never did those historians actually talk to Native peoples about what their history was, about what their understandings of their own history was. Y muy pocas veces los historiadores han hablado con los pueblos indígenas para ver realmente cuáles son sus historias, cuáles son sus perspectivas sobre su historia. So all of our histories, all of our Native histories are written by non-Native people, mostly white men, because most historians are men, and so I had to find ways to find those histories, sort of missing histories, in archives and libraries. Así que la mayoría de las historias fueron escritas por personas no nativos, sobre todo hombres blancos, que son la mayoría de los historiadores. Y entonces yo tuve que encontrar la forma de descubrir las historias en las bibliotecas y los archivos. The history of Oregon was written mostly by people who want to tell the story of white Americans, and in that process, leave everybody else out, leave all of the minorities, even women's perspectives, out of that story. Estas historias han sido contadas más que nada sobre los que quieren contar la historia de los blancos americanos, y eso deja de lado, deja fuera toda la gente que no sean blancos americanos, y inclusive las mujeres quedan fuera. So I had, it's a big job. There are lots of spaces, lots of silences, and I've spent now 25 years, and I think I'm just getting into the foundations of where we should be in our Native histories from a Native perspective. Así que es un trabajo muy grande porque hay mucho espacio, muchos huecos, y pues llevo ya 25 años y apenas estoy como empezando a poner los cimientos para lo que debiéramos estar haciendo de contar esa historia. So this project interested me, besides Mateus, bugging me to do it, because it was the same issue, that Latin American, Hispanic history had never been told appropriately in Oregon, as far as I could tell.
Entonces este proyecto me interesó no solamente porque Matilde me estuvo insistiendo, sino porque es casi la misma historia. O sea, no se ha contado tampoco la historia de los hispanos, de los latinoamericanos en Oregon. So I went through at least 3 different reviews. I think in the first review, we didn't have an English version, so it was difficult for me. Hice como 3 revisiones. La primera, pues no teníamos una versión en inglés, así que fue difícil para mí. I had to use Google Translate, and posting, 150 pages in Google Translate is not fun. Y tuve que ocupar el Google Translate y bueno, pues meter a 150 páginas en ese Google Translate pues no es muy divertido. But I was able to see, where Olga was going, where the author was going, and I noticed that there was, we had missing some tribal names that a lot of times was mentioned Native Americans, where we know who those people are today, and a lot of my comments were to sort of add those, or sort of update the draft and add those pieces in there, and I believe they did that. Muchos de mis comentarios tuvieron que ver con los nombres, porque se mencionaban nombres así generales de indígenas, pero sabemos hoy en día quiénes eran esos indígenas. Mi contribución, mi aporte era como actualizar esa historia para incluir, añadir los nombres específicos y creo que sí nos integraron al texto. So I'm very happy with the draft. I think it's a foundation for much to come. Much like my work is a foundation for much to come after me about Native history, this is a foundation for, it's a call for scholars, researchers to begin working on Latin American, Hispanic histories of this area. Y entonces yo creo que este texto ya pone los cimientos para mucho trabajo en el futuro, igual a lo que yo he estado haciendo. Es un reto, es un llamado para que los académicos pues estén como trabajando más y más en esto de la historia latinoamericana y hispana en Oregón. So thank you for inviting me, for having part of the project. I'm gratified to be on the front cover above the fold. So I'm very happy to be part of the project. Thank you. Pues muchas gracias por invitarme a participar en el proyecto. Me siento orgulloso de tener mi nombre ahí en la portada. Así que muchas gracias. Before we finally listen to Olga, who is our guest of honor today, I just need to thank again all the people that participated in this project. It is truly an amazing collective project, and as you can see, it is a history of Oregonians. It's not a Hispanic history, it's a history of Oregon, and I hope that you all can make this history yours as well. So, without further ado, let's listen to the author, Olga Gutierrez Rodríguez. Pues yo solo quiero que ustedes me den cuenta que sí fue esto un trabajo muy colectivo, y realmente es una historia de Oregon, no solamente una historia hispana. Y les invito a que cada quien tome esa historia y lo hagan suyo. Así que sin más, vamos a escuchar a la autora Olga. Bueno, aprovechando que me escucháis, porque estamos teniendo problemas con el sonido, lo primero que quiero hacer es presentarme. Soy Olga Gutiérrez, soy la autora del libro. Daros las buenas noches desde España, buenas tardes allí en Oregón, y disculparme por no poder estar allí presente, pero me ha sido imposible. Antes de ayer inicié el viaje para llegar hasta Portland y estar allí con todos vosotros, pero por una serie de problemas en el aeropuerto de Ámsterdam no pude realizar la conexión y he estado allí un día y medio hasta que finalmente he conseguido volver a Sevilla. Ha sido una pena porque realmente tenía muchísimas ganas de compartir este momento con todos vosotros.
Well, now that the sound is working, let me introduce myself. I'm Olga Teniendo Gutierrez. muchos problemas con el sonido y con la imagen. Un momentito, Olga, que... Okay. I want to say good afternoon to Oregon and ask you forgiveness for not being physically present. It's been impossible to be there. I really was on my way traveling to you, but I ran into some problems in the airport of Amsterdam. I spent about a day and a half there at that airport and finally had to get a flight back to Sevilla, but that's what happened. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Pierdo la imagen y el sonido continuamente. The sound is going in and out all the time. Quería comentaros que esta investigación tiene como uno de sus objetivos explicar que la historia de los Estados Unidos está íntimamente vinculada a la presencia hispana y que Estados Unidos sin la aportación hispana sería otro país. First, I need to make the point that the history of the United States is very closely connected to the history of Spain. Without the history of Spain, it would be a different country. Desde el Instituto de Cultura Oregoniana han hecho todo lo posible para que pudiese acudir a este evento tan importante, pero finalmente ha sido imposible. No obstante, voy a intentar hacer una breve presentación porque estoy teniendo muchos problemas con la conexión y comentarles pues, la importancia del conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado en común, el de los hispanos con el territorio de la costa noroeste estadounidense. Okay. Well, so it's been very difficult. We tried to represent as much as I can with this difficult connection. And just want to again point out this importance of getting to know our common past here that it comes together in the northwest of the United States. Bueno, como estamos teniendo tantísimas dificultades, voy a ser muy breve para no cansarles con todas estas paradas y concluir un poco diciendo que la realidad histórica es que la presencia hispana en el actual estado de Oregón, así como en los demás territorios de la costa noroeste de los Estados Unidos, tuvo un primer momento un carácter básicamente de exploración y descubrimiento, para adquirir después, con el conocimiento de la presencia de otras potencias en la zona, una índole o naturaleza diplomática, comercial y de guarnición o de defensa. Todo esto lo contamos en la obra. Nos hemos servido de fuentes primarias, es decir, de documentación histórica, de documentos que casi todos se conservan en el Archivo General de Indias. Sin la investigación en el archivo, este estudio hubiese sido imposible. So I'll try to be as brief as possible to get through this. So just to focus on the... Sigo teniendo muchísimos problemas. Just to go quickly through it, saying that the history begins with a exploratory phase, an expeditionary phase, and then moves to the commerce, the military and defense phase, really we've got such solid documentation for this, and most of that from the general archives of the Indias in Sevilla, without which this would have been impossible. We'll see if we can reconnect with Olga in a couple of minutes. And if not, I will only read a paragraph from her introduction in English, and we will leave it at there. So let's just wait 2 minutes, please, and let's see if we can reconnect. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se puede volver a conectar, y si no, podemos leer un poco de su presentación. I'm very sorry, but we're having connectivity issues. So just to finish the event, you have heard a lot about Matthias. So he has been in close contact with Olga, so I'm pretty sure he can pretty much represent her very well. So let's listen to Matthias
director and heart and soul of this project. Ya no pudimos establecer contacto con Olga, pero aquí tenemos a Matías, que estuvo trabajando muy cercanamente con ella durante tanto tiempo, que él conoce muy bien su pensamiento y vamos a escucharlo a él. Lo que les voy a decir a ustedes, lo voy a decir como si fuese Olga, pensando lo que ella estaría diciendo en este micrófono si pudiese estar aquí con nosotros. What I'm going to say to you now is, I'm going to pretend that I'm Olga, what she might be saying if she were standing here at this microphone. Olga tenía muchas ganas de estar aquí. Para ella hoy era un momento especial. Viniendo de tan lejos, desde España, es una cosa que no suele pasar todos los días. Entonces estaba emocionada completamente. She was so excited about being here. This was a special moment to come from so far away from Spain and to be here. There's something you just don't do every day. So she was so wanting to be here. La primera vez que conocí a Olga me la presentaron unos cuantos amigos en Sevilla. Estaba yo buscando expertos en los archivos que yo había entendido que tenían o podrían tener historia de Oregón. First time I met Olga, I was in Sevilla trying to find some files, some archives that could have some information about Oregon. Me presentaron a Olga y le conté a Olga nuestra realidad oregoniana, de cómo se cuenta la historia, como ya lo ha dicho antes David, como se ha marcado, y que faltaban partes. When I was presented to meet with Olga, I explained that I was looking for this, to fill these gaps in the history, as David has been mentioning, that we're looking for that, what was missing in the history. Nos despedimos y pasaron como 3 o 4 meses y de buena primera un día en el correo electrónico veo un mensaje de Olga y había allí algo inmenso. About 2-3 months later, I finally heard back from her, and she sent me an email, and attached to it was this immense thing. Olga nos hizo un gran trabajo buscando en los archivos y recopilando información que si no hubiese sido por ella estaría todavía perdida en esos archivos. Olga had done this marvelous work. It had looked through the archives and had found all this documentation. If it hadn't been for her, they would have been just lost there in the archives. Cuando recibí eso yo me puse muy contento porque digo, oh, Dios mío, casi tenemos un libro aquí. When I received that, I was so excited. I thought to myself, wow, we almost have the full book right here. Y fue ahí cuando me puse en contacto con varias personas expertas en la historia que han hecho esto posible. And that's when I started to contact several people who were experts in history to make this possible. Hablando con Olga después muchas veces, porque esto fue conversaciones y correo a través de los años. Speaking with Olga through the years by messages and emails and so forth, many times. Le conté historias de ustedes, de nosotros, de los que estamos aquí, y ella empezó a empatizar y le hubiese gustado mucho estar aquí. I would tell her through all this time about you and us and just how we are here, and she really wanted to get to know you and to be here. Lo que Olga quiere es que este libro sirva para todas las personas, no solamente para los hispanos, no solamente para los angloparlantes, no solamente para los nativoamericanos, sino para futuras generaciones venideras, para que sepan que aquí hubo una presencia de la que ella se siente muy orgullosa. And she became so empathetic to this project, and she wants this book to be a resource for everyone, not just the Hispanic, not just the Anglos, English speakers, not just Native Americans, everyone to have access to this. Así que en nombre de Olga les doy a todo el mundo las gracias por estar aquí, a todos los participantes por haber contribuido a que este evento sea un día marcado en el calendario, y también les puedo decir que Olga tiene más y la vamos a ver, esperamos en el futuro. Me gustaría pensar cuando tengamos completa la edición en inglés.
So I wanted, in the name of Olga, to give thanks to all of you for being here. Thanks for all that participated in this project. And just to realize that today is an important date now in the calendar, in the history. And Olga actually has more material. So maybe in the future, once we get the English edition completed, we could see that. Muchas gracias. Thank you very much. Mi nombre es Olga Gutiérrez y soy, junto con Matías y Jaime, la autora de este estudio sobre los orígenes de la presencia hispana en Oregón y el noroeste americano. Lo primero que me gustaría hacer es agradecerle su asistencia a este acto y también disculparme por no poder estar allí, pero por problemas técnicos en el aeropuerto de Ámsterdam me ha sido imposible realizar la conexión de los vuelos. Y parece ser que por problemas técnicos tampoco va a ser posible la conexión vía Zoom, así que está resultando bastante difícil salvar la enorme distancia que nos separa. Aunque hablo de una distancia geográfica, porque desde un punto de vista personal me siento muy cercana a todos ustedes, y esa cercanía se debe a la capacidad que ha tenido Matías para involucrarme en esta aventura, y también al apoyo y al ánimo constante que he recibido por parte del Instituto de Cultura Oregoniana y de la Western University de Oregón todo el tiempo que ha durado esta investigación, y que ha hecho que durante los meses que he estado consultando la documentación en los archivos españoles haya podido profundizar en la interesantísima historia que compartimos, y que no es otra que la de los hispanos que navegaron hasta esas costas allá por la primera mitad del XVI, junto con la de los pueblos originarios y también la de otras naciones involucradas en los acontecimientos sucedidos a lo largo de los siglos en esos territorios, como lo fueron Inglaterra, Rusia e incluso Francia. A mí como historiadora me fascina la investigación, y considero que el hecho de poder acceder a la documentación conservada en los archivos en la que se recoge lo sucedido desde los primeros viajes exploratorios hasta la partida de los últimos hispanos de aquellos territorios ya en el siglo XIX, además de la localización y el estudio de los mapas en los que quedaban registrados todos los descubrimientos y conocimientos adquiridos en esos tiempos, supone una manera extraordinariamente justa y objetiva de conocer nuestra historia. Esa historia que espero que despierte su interés por los hechos sucedidos en relación con la llegada de los hispanos a Oregón, de sus logros y también de sus desgracias, y que les pueda hacer comprender que nuestra presencia allí dio lugar a lo que podríamos llamar la primera globalización, protagonizada no solo por las potencias europeas del momento, sino también por la relación histórica de la zona con México y Filipinas. Espero que disfruten en este acto y que nos podamos conocer pronto. Hasta entonces, les envío un fuerte abrazo desde España. Thank you very much. I think again we have the room until 6:30, so we hope we can have a toast, some crackers and cheese, and let's celebrate with Olga virtually this achievement. Thank you again. Yeah.